Proceso Small Shell Metal Arc Welding. Descripción y denominaciones. El soldeo por arco con electrodos revestidos es un proceso en el que la fusión del metal se produce gracias al calor generado por un arco eléctrico establecido entre el extremo de un electrodo y el metal base de la unión a soldar. El material de aportación se obtiene por la fusión del electrodo en forma de pequeñas gotas. La protección se obtiene por la descomposición del recubrimiento en forma de gases y en forma de escoria líquida que flota sobre el baño de fusión y posteriormente se solidifica. Ventajas y limitaciones. Ventajas. El equipo de soldeo es relativamente sencillo, no muy caro y portátil. El metal de aportación y los medios para su protección durante el soldeo proceden del propio electrodo revestido. No se necesita protección adicional mediante gases auxiliares o fundentes granulares. Es menos sensible al viento y a las corrientes de aire que los procesos por arco con protección gaseosa. No obstante, el proceso debe emplearse siempre protegido del viento, lluvia y nieve. Ventajas y limitaciones. Se puede emplear en cualquier posición, en locales abiertos y en locales cerrados, incluso con restricciones de espacio. No requiere conducciones de agua, de refrigeración, ni tuberías o botellas de gases de protección, por lo que puede emplearse en lugares relativamente alejados de la fuente de corriente. Es aplicable para una gran variedad de espesores, a la mayoría de los metales y aleaciones de uso normal. Es generalmente en espesores de 2 milímetros. Limitaciones. Es un proceso lento, por la baja tasa de deposición y por la necesidad de retirar la escoria, por lo que en determinadas aplicaciones ha sido desplazado por otros procesos. Requiere gran habilidad por parte del soldador. No es aplicable a metales con bajo punto de fusión, como plomo, estaño, zinc y sus aleaciones, debido a que el proceso lleva intenso calor del arco, es excesivo para ellos. Tampoco es aplicable a metales de alta sensibilidad a la oxidación como el Ti, Zr, Ta y Nb, ya que la protección que proporciona es insuficiente para evitar la contaminación por oxígeno de la soldadura. Ventajas y limitaciones. No es aplicable a espesores inferiores a 1,52 milímetros. La tasa de deposición es inferior a la obtenida con procesos con hilo continuo. El proceso no resulta productivo para espesores mayores de 38 milímetros. Serán más adecuados los procesos SAP y FECAP. Aplicaciones. Es uno de los procesos de mayor utilización, especialmente en soldaduras de producción cortas, trabajos de mantenimiento y reparación, así como en construcciones de campo. La mayor parte de aplicaciones se dan con espesores entre 3 y 38 milímetros. El proceso es aplicable a aceros al carbón, aceros de baja aleación, aceros altamente aliados, inoxidables, fundiciones y metales no férreos como aluminio, cobre, níquel y sus aleaciones. Equipo de soldeo. El circuito de soldeo consta de fuente de energía, pinza portaelectrodos, conexión a masa y cables de soldeo. Equipo de soldeo, fuente de energía. La fuente de energía para el soldeo debe presentar una característica descendente, de intensidad constante, para que la corriente de soldeo se vea poco afectada por las variaciones en la longitud del arco.
Para el soldeo con corriente continua se utilizan rectificadores, mientras que para el soldeo con corriente alterna se utilizan transformadores. Para la selección de la fuente de energía adecuada se debe tener en cuenta el electrodo que se va a utilizar, de forma que pueda suministrar el tipo de corriente, sea corriente alterna o corriente continua, el rango de intensidades y tensión de vacío. Que se requieran. Los electrodos básicos necesitan mayores tensiones de vacío que los otros tipos de revestimiento. Pinza portaelectrodo. Su misión es conducir la corriente hasta el electrodo y sujetarlo. Las mordazas deben mantenerse en perfecto estado para evitar un sobrecalentamiento que se traduciría en una disminución de la calidad y dificultaría la ejecución del soldeo. Se debe seleccionar la pinza adecuada al diámetro del electrodo que se va a utilizar, como se ve en la gráfica. Conexión de masa. Es importante que la conexión del cable de masa sea correcta. La situación del cable es de especial relevancia en el soldeo con corriente continua. Una situación incorrecta puede provocar el soplo magnético, dificultando el control del arco. Más aún, el método de sujetar el cable también es importante. Un cable mal sujeto no proporcionará un contacto eléctrico consistente y la conexión se calentará, pudiendo producirse una interrupción en el circuito y la desaparición del arco. Electrodos revestidos. El elemento fundamental de este proceso es el electrodo, que establece el arco, protege el baño de fusión y que, al consumirse, produce la aportación del material que, unido al material fundido del metal base, va a constituir la soldadura. El electrodo revestido está formado por, como se ve en la gráfica, un núcleo metálico denominado alma. Es un alambre de sección circular uniforme que sirve como material de aportación. Su composición química varía y su selección se hace de acuerdo al material de la pieza a soldar. Electrodos revestidos. El revestimiento es un cilindro concéntrico de espesor uniforme que envuelve el alma del electrodo. Está compuesto por diferentes sustancias químicas que caracterizan el electrodo. Cumple las siguientes funciones, las cuales evitan los inconvenientes del electrodo desnudo. Primero, dirige el arco, conduciendo a una fusión equilibrada y uniforme. Segundo, protege el metal fundido, impidiendo la entrada del oxígeno y del nitrógeno del aire, que sería muy perjudicial para la soldadura. Para ello, produce gases que envuelven el arco. Produce una escoria que cubre el metal fundido hasta que solidifique y se enfríe. La escoria protege el metal fundido desde el primer momento de la formación de las gotas. Tipos de revestimiento. Revestimiento de los electrodos de acero al carbón. El revestimiento se clasifica en función de su composición, que determinará sus cualidades y aplicaciones. Se unen 4,99, los cuales son ácidos, básico, celulósico, rutilo, rutilo ácido, rutilo básico, rutilo celulósico y rutilo grueso.